Hola, en este video vamos a ver algunos procedimientos iniciales con el programa Adobe Illustrator. Adobe Illustrator es un programa de dibujo vectorial que nos permite generar gráficos de alta calidad para la impresión y también para medios electrónicos. Para partir, igual que en la mayoría de los programas, necesitamos crear un nuevo documento y para hacer eso nos vamos al menú Archivo, elegimos donde dice Nuevo. También podríamos hacerlo mediante teclado con Control N en Windows y Comando N para Mac. Se nos va a abrir una ventana como esta en esta versión de Illustrator y en las más nuevas también. Aunque en las versiones más nuevas, al abrir el programa ya nos aparecen algunos botoncitos que nos permiten elegir algunas cosas para nuestro nuevo documento. En esta versión que es más viejita tenemos que irnos directamente al menú archivo y hacer lo que acabamos de hacer, elegir nuevo o también como decía con control N o comando N en el caso de Mac. Acá estamos en ambiente Windows. ¿Qué tiene esta ventana nuevo documento? Tenemos primero que configurar el nombre, ¿cierto? Acá le damos un nombre al nuevo documento. Después de eso nos vamos a saltar por el momento esta cosa que dice nuevo perfil de documento, ya la explicaremos. Después de eso nos vamos a donde dice número de mesas de trabajo. Illustrator es un programa que permite trabajar con una, con dos o con varias mesas de trabajo. Las mesas de trabajo en Illustrator son lo equivalente a las hojas o páginas en Word o a las diapositivas en PowerPoint, para los que están más relacionados o más familiarizados con Office. Las mesas de trabajo entonces son la cantidad de hojas, entre comillas, que vamos a tener en el documento. Puede ser una o pueden ser varias. Fíjense, cuando activamos más de una, inmediatamente se nos activan estos botoncitos que nos permiten controlar cómo se van a ordenar estas hojas en nuestro espacio de trabajo. Si las vamos a ordenar en columnas, en filas, columnas o filas, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y si son columnas, cuántas columnas, si son filas, cuántas filas, y también nos permite definir cuánto espacio vamos a dejar entre mesas de trabajo. Ya, vamos a dejar 4 mesitas de trabajo ahí. El espaciado lo vamos a dejar en 10, perdón, milímetros. Estamos trabajando con milímetros. ¿Ya? Después nos pregunta por área de recorte. Área de recorte se refiere al tamaño de nuestra mesa de trabajo. Nos aparecen aquí algunos formatos típicos que ya más o menos uno ubica desde otros programas, ¿cierto? El tamaño carta, A4, A3, B4, etcétera. También nosotros podemos definir un tamaño personalizado. Antes, eso sí, de definir el tamaño personalizado, asegurarse con qué unidad de medida estamos trabajando. Si estamos más familiarizados o nos es más fácil trabajar con milímetros, lo hacemos con milímetros, si no con centímetros. En este caso yo lo voy a dejar en centímetros porque me resulta un poquito más fácil hacerme la idea de las dimensiones. Ya. Fíjense ahí tengo elegido el tamaño carta, ahora yo podría elegir también un tamaño personalizado, a lo mejor podría querer tener una hoja de 30. Doble carta, por ejemplo, podría ser de 27 o 28 por 43 aproximadamente. Ahí tendría más o menos mi doble carta y después elegir la orientación, si mi hoja va a estar vertical o va a estar horizontal. Ya. Hasta ahí creo que no hay mayor, digamos, complicación con estos parámetros. Después nos pregunta por un parámetro que se llama sangrado. El sangrado es un concepto que viene del mundo de la impresión y que tiene que ver con lo siguiente. Acá hay un esquemita de una tarjeta de presentación
donde está representado con una línea segmentada un poquito más oscura, la línea por donde se va a cortar el impreso. Ya, ahí hay un dibujo como una tijerita, ¿cierto? Es por esa línea por donde se va a cortar el impreso. Entonces lo que se hace en el mundo de la impresión es siempre dejar nuestra gráfica impresa un poquito pasada de esa línea. A ese exceso que se da, que sobrepasa la línea del corte, es a lo que se llama sangre o sangrado. ¿Ya? Es el exceso entonces que vamos a dejar después de la línea del corte. Un valor de sangrado podría ser 0,4 centímetros, ¿cierto? Estamos trabajando con centímetros. Cuando tenemos la cadenita activada acá, nosotros anotamos el primer valor, el sangrado para el borde superior, y automáticamente los otros valores quedan igual. Si esta cadena no está activada, podemos poner valores de sangrado distintos a cada uno de los bordes, superior, inferior, izquierda y derecha, ¿ya? Pero si queremos que todos los sangrados sean iguales, apretamos ahí la cadenita, anotamos el valor y automáticamente ese valor se va a copiar en todos. Ok, una vez que hemos definido esas cosas, podemos acceder a los valores avanzados presionando ahí en el botón avanzado, ¿cierto? Por si no tuvieran los valores avanzados disponibles, apretan ahí y se activan los valores avanzados. ¿Qué valores avanzados deberíamos configurar? El modo de color para nuestro documento. Importante. Si vamos a trabajar gráficas que van a parar en la impresión, ya sea de nuestra impresora de escritorio o mandarlos a alguna imprenta comercial, deberíamos trabajar en modo de color CMYK. Y si vamos a trabajar para medios electrónicos, o sea, nuestra gráfica solo se va a ver a través de dispositivos con luminosidad, pantallas de computador, televisor, tablet o teléfono, deberíamos trabajar con modo de color RGB. Vamos a ver inmediatamente por qué. Nuestras imágenes digitales o nuestras gráficas digitales las podemos encontrar con diferentes modos de color, siendo los más habituales el escala de grises, el RGB y el CMYK. En este caso las opciones que nos da Illustrator son el RGB y el modo de color CMYK. El modo de color RGB viene o debe su nombre a digamos a las iniciales de red, green, blue, rojo, verde y azul, y es un modo de color aditivo, porque acá lo que pasa es que se simula lo que sucede cuando combinamos luces. En la medida que sumamos luces o sumamos estas tres luces, logramos finalmente blanco. O sea, acá se va sumando luminosidad. Este modo de color, por tanto, va a ser especialmente útil cuando estamos trabajando gráficas que se van a visualizar en dispositivos luminosos, pantallas de televisor, de tablet, de teléfono o de computador. Por otro lado, tenemos el modo de color CMYK, por las iniciales de cian, magenta, yellow y key, que es como denominan a la tinta negra en el mundo de la impresión, ¿ya? Donde la suma de pigmentos va restando luminosidad hasta llegar finalmente al negro. Este modo de color entonces simula lo que pasa cuando nosotros combinamos pigmento y por tanto va a ser especialmente útil cuando estén preparando gráficas que van a ir a parar a nuestra impresora de escritorio o a la impresión comercial. Dada esta explicación, entonces ya sabemos qué modo de color elegir, y esto va a depender entonces del fin de nuestra gráfica, si va a la impresión o si va solamente a ser visualizado a través de dispositivos electrónicos. Ya, en este caso lo vamos a dejar como CMYK, siendo de cuenta de que nuestro archivo o nuestra gráfica finalmente se va a imprimir. Después nos pregunta por efectos de rasterizado, o nos pregunta mejor dicho por la resolución para los efectos de rasterizado.
Aparecen tres resoluciones. Aparece 300 píxeles por pulgada, 150 píxeles por pulgada y 72 píxeles por pulgada. ¿Cuándo uno, cuándo otro? El de 300 píxeles por pulgada sería ideal para cuando estamos trabajando una gráfica que se va a imprimir a gran calidad, como pasa cuando se imprime en papel estucado. El papel estucado es como el papel, el típico es el papel cuché, ¿cierto? Que es el que se utiliza para las revistas, ya donde hay impresión de una mejor calidad, que es un papel resistente y por tanto por eso también se puede imprimir una trama mucho más densa de puntos de impresión, lo que genera una imagen con mucha mejor definición. Entonces para esos casos, sea revista o sea otro soporte impreso de alta calidad, deberíamos trabajar con el efecto rasterizado en 300 píxeles por pulgada. Después tenemos una calidad media de resolución para el efecto rasterizado de 150. Este sería ideal cuando nuestro archivo se va a imprimir, pero se va a imprimir en papel de periódico, que es un papel que resiste un poquito menos tinta y por tanto la trama de impresión no es tan densa como en el caso de la revista y la definición de la imagen tampoco es tan buena como en el caso de una revista. ¿Ya? Entonces los efectos de rasterizado para impreso que se va a hacer en un papel muy absorbente como el papel de diario, por ejemplo, deberíamos trabajar con una resolución de efecto rasterizado de 150 píxeles por pulgada. Finalmente tenemos una resolución para efectos rasterizados de 72 píxeles por pulgada, que va a ser ideal cuando estén preparando gráficas que se van a ver en pantallas, ¿cierto? Ya mencionamos de televisión, tablet, computador, teléfonos. Para que no quede volando la idea, el tema de la resolución tiene que ver con la cantidad de píxeles que hay por pulgada cuadrada. ¿Ya? Entre más píxeles tenemos por pulgada cuadrada, vamos a tener una mayor definición de imagen. Acá hay una comparación entre dos imágenes que a simple vista parecen similares o parecen muy iguales, pero con diferentes resoluciones. ¿Ya? Se hizo un efecto lupa en una parte de la imagen, o en la misma parte de la imagen en ambos casos, para ver el aspecto de los píxeles cuando tenemos 300 píxeles por pulgada cuadrada y cuando tenemos solamente 72 píxeles por pulgada cuadrada. Esta resolución de 300 píxeles por pulgada cuadrada comentamos anteriormente que sería ideal para archivos que se van a ir a la impresión en alta calidad, ¿cierto? En papel estucado, por ejemplo, como el papel cuché, que es el que se usa en las revistas. Por otro lado tenemos la resolución de 72 píxeles por pulgada, que es justo y suficiente para gráficas que se van a visualizar solamente en pantallas. ¿Ya? Esto dado que los monitores y las pantallas de los diferentes dispositivos electrónicos trabajan con una resolución estandarizada de 72 píxeles por pulgada. Ya lo comentábamos antes, entonces 300 píxeles por pulgada para la impresión en alta calidad y 72 píxeles por pulgada cuando nuestros gráficos solo se van a ver a través de monitores y también de otras pantallas o dispositivos electrónicos. Acá falta sí una resolución intermedia, que podría ser el caso de la impresión en papel de diario, que es donde se imprime con una trama de impresión un poquito menos densa que en el caso de la impresión de alta calidad, y por tanto el archivo digital también no necesita de tanta resolución, sino que simplemente de 150 píxeles por pulgada. Acá dice PPI. En inglés esto es pixels per inch, en español sería PPP de píxeles por pulgada. Es exactamente lo mismo, lo que la diferencia es el idioma, ¿cierto? En inglés sería pixels per inch, en español sería PPP de píxeles por pulgada. Ahora sí, retrocedemos, digamos, en nuestro cuadro de nuevo documento y nos vamos donde dice perfil de documento. Perfil de documento nos ofrece diferentes perfiles
que son, digamos, perfiles tipo de documento que podríamos crear. Ya, por ejemplo, imprimir nos ajusta automáticamente la unidad de medida a milímetros. Nos aparecen acá áreas de recorte con tamaños de hoja típica del mundo de la impresión. El modo de color se nos ajusta automáticamente a CMYK, ¿cierto? Que es el modo de color donde se simula lo que pasa cuando combinamos pigmentos, que sería ideal para la impresión. Y en efecto rasterizado nos deja en 300 píxeles por pulgada, ¿cierto? Que es el efecto rasterizado de alta calidad para impresión de alta calidad. Si, por ejemplo, eligiéramos video de película, fíjense como acá el área de recorte ya no nos aparece en tamaños de hojas, sino que se nos aparece en tamaños de pantallas, de televisor y de cine. La unidad de medida se nos cambia automáticamente a píxeles, que es una unidad de medida que está más relacionada con el mundo de la producción audiovisual, ¿cierto? Trabajo con pantallas. El modo de color cambia a modo RGB, ¿cierto? Que es el modo de color donde se combinan las luces, ¿cierto? Y por tanto un modo ideal para gráficas que se van a visualizar en dispositivos luminosos como pantalla de celular, tablet, televisor y computador. Y la resolución de efecto rasterizado nos aparece acá en 72 píxeles por pulgada, que es la resolución estándar para trabajar en el mundo audiovisual. Y el fondo nos aparece como una cuadrícula de transparencia que podemos elegir. Ahí hay diferentes colores que podríamos elegir. Ya. Entonces estos perfiles que aparecen acá van a servir para automáticamente eh, definir algunos aspectos importantes de nuestro nuevo documento. Para el caso y para este ejemplo nos vamos a quedar con el perfil de imprimir, ¿cierto? Voy a definir 3 mesas de trabajo. Voy a definir un espaciado de 7 milímetros, podría ser un poquito más, 8 milímetros entre mesas de trabajo. Son tan poquitas mesas de trabajo que todavía no voy a alcanzar a tener ni columnas ni filas, así que esto lo voy a dejar tal cual. El área de recorte lo voy a dejar con un tamaño personalizado. Voy a trabajar con una hoja de... Vamos primero a cambiar la unidad de medida, antes que todo, centímetros, ahí sí. Una hoja de 30 por 20 centímetros. Voy a dejar un sangrado de 0,4 centímetros para todos los bordes, superior, inferior, izquierdo, derecho. Modos de color CMYK, ¿cierto? Porque quiero que mi gráfico se imprima finalmente. Y efecto rasterizado alto. Le doy OK aquí. Y se me crean mis 3 hojitas. Creo que un aspecto que no revisé antes de eso fue la orientación de las hojas. Pero si por algún motivo eh, digamos hay algún elemento que configure mal, tengo opción después de cambiar eso por, por medio de la herramienta mesa de trabajo. La herramienta mesa de trabajo la encontramos en el panel de herramientas principal de Illustrator. Es ese botoncito con el que puedo tomar una mesa de trabajo, cambiarla de lugar. También puedo eliminar una mesa de trabajo con la herramienta mesa de trabajo pinchando en el cuadrito que tiene la X en la esquina superior derecha de cada mesa de trabajo. Podría, por ejemplo, eliminar una mesa de trabajo. Puedo cambiar directamente, interactivamente, el tamaño de mi mesa de trabajo tomando desde alguno de los cuadritos de estos puntitos manejadores que tiene la mesa de trabajo. Voy a hacer control Z para volver atrás y dejar tal cual como estaba. Y muy importante, puedo hacer doble clic en el botón mesa de trabajo para definir o redefinir el tamaño de la mesa de trabajo que tengo seleccionada, que en este caso es esa, ¿cierto?
redefino ahí el tamaño de la mesa de trabajo y la orientación. Voy a hacer que la orientación de mi mesa de trabajo quede vertical, le doy OK y ahora sí voy a seleccionar esa otra mesa de trabajo y voy a hacer lo mismo. Doble clic en el botón de mesa de trabajo y voy a cambiar la orientación de mi mesa de trabajo a vertical. Le damos OK y ahora sí tenemos la mesa de trabajo, las dos mesas de trabajo en vertical. Otra cosa a tener en consideración respecto de nuestras mesas de trabajo, cuando tenemos activado entonces el botoncito de mesa de trabajo, fíjense que acá en esta barra del programa, que es la barra que viene inmediatamente debajo del menú principal del programa, menú principal es ese, ¿cierto? Inmediatamente acá viene una barra de opciones que va a ir cambiando dependiendo en algunos casos de la herramienta que se tenga seleccionada. En este caso tenemos seleccionada la herramienta mesa de trabajo, por tanto aparecen algunas opciones de mesa de trabajo, como por ejemplo la orientación de la hoja, ¿cierto? Que lo veíamos haciendo doble clic y abriendo el cuadro, lo tenemos también directamente acá. Orientación de la hoja, crear nueva mesa de trabajo, borrar una mesa de trabajo o eliminar una mesa de trabajo que esté seleccionada, elegir aquí entre las diferentes mesas de trabajo, darle un ancho y un alto a nuestra mesa de trabajo y la ubicación en coordenadas X y Y de nuestra mesa de trabajo. De todas formas podemos acceder al cuadro que habíamos revisado antes pinchando ahí, ¿cierto? Y ahí tenemos los mismos parámetros para configurar. Otra cosa importante, una vez que ya tenemos nuestras mesas de trabajo creadas para nuestro documento nuevo, es activar las reglas. Para eso nos podemos ir al menú ver, elegir donde dice reglas y elegir donde dice mostrar reglas. El atajo para hacer eso es control R en Windows y comando R en Mac. ¿Ya? Ahí aparece una regla, ¿cierto?, que bordea el espacio de trabajo por la parte superior y por el costado izquierdo. Ahora ustedes se preguntarán en qué unidad de medida están estas reglas. Simple. Presionamos con botón derecho encima de la regla y ahí nos aparece un menú desplegable donde podemos elegir la unidad de medida a gusto. ¿Ya? El punto cero de la regla nosotros lo podemos cambiar pinchando en la esquina donde se cruza la regla horizontal y la regla vertical. Pinchando en esta esquina y arrastrando cambiamos el punto cero de nuestra regla. Por ejemplo, nosotros podríamos querer poner el punto cero de la regla justo en la esquina de la primera hoja para medir desde ahí en adelante. Me voy a acercar un poquito para medir desde ahí en adelante, ¿cierto? El punto cero quedó aquí y desde ahí empieza a medir mi regla hacia allá. ¿Ya? Lo mismo en el caso de la regla vertical, el punto cero quedó establecido ahí y desde ahí mide hacia abajo. Está en centímetros nuestra regla y nuestro punto cero entonces quedó ubicado ahí. Ahora podría yo querer llevar el punto cero a otro lugar, por ejemplo ahí, y fíjense como ahí el punto cero vertical y el punto cero, o sea, perdón, el punto cero horizontal y el punto cero vertical han cambiado de lugar. Otra cosa importante para poder trabajar es el poder mover nuestra hoja. Para eso podemos acceder rápidamente a la herramienta de la manito presionando la tecla espacio y teniendo la tecla espacio presionada junto con el mouse y botón izquierdo del mouse podemos mover nuestro espacio de trabajo, ¿cierto? Para ir navegando
para ir navegando por nuestro espacio de trabajo. ¿Ya? Para hacer zoom podemos usar la tecla espacio más la tecla control, y fíjense cómo el cursor nos cambia a una lupa con el signo más, donde podemos hacer zoom in para acercarnos. Y si además de estas dos teclas, espacio y control, en el caso, recuerden que en caso de Mac sería espacio y comando. Para el caso de Windows es espacio y control para la lupa de el zoom in. Para el zoom out serían estas mismas dos teclas, espacio y control o espacio y comando, más la tecla alt. Y ahí nos cambia la lupa al signo menos, con lo que podemos hacer el zoom out. Entonces, tecla espacio sola, herramienta de mano que nos permite mover el espacio de trabajo. Tecla espacio más control o comando, zoom in. Tecla espacio más control o comando y tecla alt, zoom out. Si hacemos mucho zoom out, vamos a descubrir que el espacio de trabajo en Illustrator tiene límites. Ya no es infinito, tiene límites. Así que ojo ahí cuando empecemos a crear demasiadas mesas de trabajo, o que queramos crear una mesa de trabajo demasiado grande, el programa nos va a mandar un mensaje que dice que la mesa de trabajo digamos es demasiado grande o sobrepasa el área de trabajo. El tema del zoom también lo podemos definir numéricamente ingresando un valor a través del teclado, ingresando un valor en esa casilla, ¿cierto? Y dando enter después de ingresar el valor. Para navegar las diferentes mesas de trabajo, fíjense cómo aparece acá un desplegable donde nos aparecen los números de mesa de trabajo que tenemos. En este caso son dos, la 1 y la mesa de trabajo 2. Esto es especialmente útil cuando tenemos un archivo con muchas mesas de trabajo y cuesta ir navegando hasta una mesa de trabajo determinada, sino que simplemente podríamos hacerlo eligiendo la mesa de trabajo que queremos desde aquí. ¿Ya? Y bueno, tenemos estos deslizadores, ¿cierto? Horizontal y vertical, que también nos permiten movernos dentro del espacio de trabajo, alternativamente a lo que podríamos hacer con la herramienta de la manito. Bueno, hasta aquí dejamos por ahora este primer video con los procedimientos iniciales en Adobe Illustrator.